Bienvenidos a un nuevo video de Hipster Posmos. Aunque técnicamente hablando ya no estamos en octubre, aún así en mi país, México, aún se conmemora a este evento tan universal y tan democrático como es la muerte. Y por eso en el canal seguimos con los videos de temática más o menos escabrosa. En esta ocasión hablaremos de la leyenda de La Llorona y sus orígenes prehispánicos. Pero antes de pasar al tema, tengo que seguir el protocolo e invitarlos a suscribirse si es que todavía no lo han hecho, a que le den like, a que comenten y a que compartan el contenido para así ayudarnos a llegar a cada vez más personas. También si quieren ver otros videos parecidos, arriba les dejo una lista de reproducción. Sin más por el momento, pasemos al tema. A lo largo de las calles de México se cuenta la historia de una mujer que se aparece vestida de blanco a mitad de la noche, llorando por sus hijos. Según la leyenda, hace varios siglos, en la época de la conquista, aquella era una joven indígena que tuvo un amorío con un conquistador español. Terminada la guerra, la mujer esperaba tomar su lugar al lado de su amante, junto con los 2 hijos que habían procreado. Pero el español tenía otra familia en Europa, la cual no abandonaría por esta pequeña aventura con una india. Abandonó a la mujer y a sus hijos a su suerte. La pobre desgraciada, invadida por la tristeza, la ira y el dolor, ahogó a los niños en un río. Horas después, cuando tomó conciencia de lo que había hecho, fue a buscarlos, pero solo encontró sus cuerpos húmedos y sin vida en una orilla. Maldiciéndose a sí misma y al hombre que la traicionó, terminó cometiendo suicidio ahí mismo, al lado de los cadáveres de sus hijos. Desde entonces, en las noches de luna llena, su fantasma vuelve a hacerse presente, deambula por todo el territorio que fue Tenochtitlan, clamando por sus vástagos con gritos espectrales, asustando a los citadinos que se atreven a salir solos y raptando niños para llevarlos a un mundo de oscuridad. Esta es solo una de las versiones sobre la famosa leyenda de La Llorona, uno de los fantasmas más populares de México y de América Latina en general, ya que esta historia ha logrado trascender líneas fronterizas y formar parte de la cultura popular de muchos otros países. Cada uno le ha quitado y agregado cosas propias. En este sentido, podemos hablar de la existencia de varias lloronas, que sin embargo, en su conjunto, encarnan una figura única. Por favor, mantengan esta idea presente porque va a ser importante más adelante en el video. En Chile, por ejemplo, es llamada Pucuyen y se cree que guía a los muertos a la otra vida. Dentro del propio México existen historias en ciertas zonas rurales sobre otra llorona que, como de costumbre, posee una esbelta figura femenina y se aparece con el sucio vestido blanco, solo que con la particularidad de tener una cabeza de caballo. Esta versión es conocida como Cegua y suele tener predilección por aparecerse a hombres mujeriegos. Y es que ese dinamismo es una característica definitoria en la leyenda de La Llorona, ya que habla de temas tan universales y comunes que varias cosas pueden ser modificadas, cambiadas, eliminadas o agregadas según la cultura de cada región, sin debilitar el mensaje original sobre la culpa de una madre por el mayor crimen que puede cometer: asesinar a sus hijos. Dicho dinamismo y flexibilidad es una herencia directa de su origen prehispánico, del que hablaremos más adelante. Bajo esta visión debemos entender que las leyendas no son de ninguna manera algo azaroso. Los mitos sirven para las sociedades que los crean como medio de expresión sobre la forma en que entienden el mundo que les rodea. Cumplen una función social, en este caso condenar a la madre que ha rechazado su maternidad de la manera más violenta posible. Para una cultura como la de América Latina, que guarda tanto recelo y respeto a la figura materna, este tipo de historias son poderosas. En esencia, La Llorona representa el castigo por una maternidad fallida y sirve como advertencia para todas las mujeres sobre la importancia de cumplir su papel adecuadamente. En un sentido más abstracto, La Llorona es un arquetipo de la mujer objeto, figura femenina que sin embargo solo funciona o solo es útil en tanto cumple una función preestablecida, en este caso la procreación.
Por eso es rechazada y condenada a la culpa eterna tras fracasar en dicho objetivo. A pesar de todas estas variaciones dentro de la leyenda de La Llorona, que se han ido combinando y retroalimentando al punto de que nos es imposible a día de hoy hablar de una leyenda original, sí podemos ver que todas estas historias guardan suficientes elementos en común para saber que estamos hablando de una misma figura, solo que en diferentes presentaciones. Así pues, en sus características más esenciales podemos distinguir que en la base de todas estas historias existen 3 versiones básicas de La Llorona, cada una con sus propias ramificaciones. La primera es La Llorona como una atractiva india de larga cabellera que tuvo varios hijos ilegítimos. Al ser rechazada por su amante, perdió el juicio y los ahogó en un río, por lo que fue obligada a buscarlos por la noche, apareciendo como un fantasma flotante, vestida de blanco, gritando y llorando ¡ay, mis hijos!, por las calles o cerca de los lugares donde hay agua. La segunda versión nos dice que La Llorona es una bella mujer vestida de blanco que atrae a los hombres y los lleva por lugares peligrosos, en los cuales frecuentemente se les encuentra muertos al día siguiente. Y la tercera versión dice que La Llorona es una combinación de las dos anteriores, una india mentalmente enferma que ahogó a sus hijos en el río y que después de su muerte fue obligada a buscarlos por las noches, que aún aparece a los hombres como una bella mujer de larga cabellera y vestida de blanco para atraerlos hacia lugares peligrosos en los que no es raro encontrar los muertos. Estas 3 versiones esenciales guardan parecidos y son influenciadas por las entidades prehispánicas que las precedieron e inspiraron. Efectivamente, La Llorona en su carácter mitológico no es más que una reinterpretación europeizada de diferentes divinidades mexicas. En el estupendo y glorioso libro Eroguru, Horror y Erotismo en la Cultura Popular Japonesa, se toca el tema de los yokai, que es una etiqueta donde se engloba a una enorme cantidad de seres mitológicos pertenecientes al imaginario popular japonés. Un yokai puede ser tanto un fantasma como un monstruo o una persona deforme. Suelen aparecerse en lugares específicos bajo ciertas circunstancias. Cercanos a nuestro objeto de estudio tenemos a la Yuki Onna, una mujer pálida como la nieve, vestida únicamente con un elegante vestido blanco. Suele aparecerse en las noches de nevada flotando sobre la nieve, para después desaparecer en forma de una nube. Desde luego existen yokais más estrafalarios. Uno de mis favoritos es el Wanjudu, representado como una enorme rueda con una cabeza humana rapada como eje, rodeada de fuego, que persiguen las carreteras a hombres malos y avariciosos para llevar sus almas al infierno como una forma de amortiguar el dolor que le provocan las llamas que lo queman eternamente. También tenemos al Akaname, un monstruo que entra a escondidas a los baños para devorar cualquier rastro de inmundicia que pueda encontrar. Cuando el autor se pregunta sobre el origen de estos fantásticos seres, no le queda duda. Se tratan de divinidades olvidadas, vestigios de antiguos cultos locales caídos en desgracia. La Llorona, en ese sentido, sería una suerte de yokami mexicano, representación tardía de una diosa antigua despojada de cualquier atisbo de poder y jerarquía, y condenada a ser solo un macabro espectro solitario. Ahora mencionaremos y explicaremos estas antecesoras prehispánicas, metiéndonos en una de las mitologías más death metal conocida por la humanidad, y esa es la mitología mexica. Para hablar de antecedentes claros de La Llorona antes de la conquista, hay que hablar de Cihuacóatl, que significa la señora de la serpiente. Era una divinidad mitad mujer, mitad serpiente. Como la mayoría de los dioses prehispánicos y como la propia Llorona, solía aparecer en diferentes versiones conforme las creencias locales modificaban sus características. Por tanto, no solo se le podía encontrar con este nombre, también podía ser llamada Quilatzli, Coatlicue, Coyolzauqui, Malinalxochitl y Yauzihuatl. Era una divinidad bastante multifacética y en su apariencia de Quilatli se creía que había sido la encargada de moler los huesos que Quetzalcóatl trajo desde el Mictlán, el inframundo mexica, para así crear a la humanidad. Y eso es death metal, mis amigos. Fue madre de Mixcoatl, que a su vez fue padre de Huitzilopochtli, dios de la guerra, que nació en forma de un guerrero adulto con armadura, armas y toda la cosa. Y lo primero que hizo fue matar a sus 400 hermanos y su hermana Coyolxauhqui, los cuales a su vez habían tratado de asesinarlo mientras aún estaba en el vientre de Coatlicue.
y eso también es death metal. Al ser la abuela del dios de la guerra, podemos notar la faceta oscura de Cihuacóatl, quien según una historia dejó abandonado a Mixcoatl en un cruce, apareciéndose de vez en cuando en ese mismo lugar buscando a su hijo y lamentándose. Cihuacóatl también fue la primera mujer en dar a luz y por tanto es la primera madre de la humanidad. Este factor maternal sería importantísimo para posteriormente asimilar su figura a una moral cristiana, ya que con el papel paternalista que jugó la religión católica en la cosmovisión de los indígenas durante la colonia, Cihuacóatl, posteriormente convertida en la Llorona, sería una antítesis de la Virgen María, encarnación de la maternidad perfecta tan idolatrada en México. Cihuacóatl era la patrona de las parteras, pero debido a su relación con el dios de la guerra, poseía esa fantástica dualidad tan cotidiana en el mundo prehispánico, a saber que representaba elementos tan contradictorios como vida y muerte. También reinaba sobre las cihuahueteos, que eran espíritus de mujeres nobles muertas durante el parto. Según las tradiciones mexicas, estas mujeres habían muerto en batalla y se les otorgaba el estatus y reconocimiento de un guerrero. Y eso quizás no sea muy death metal, pero sí es muy power metal. Esta clase de conceptos quizás estaban relacionados con la idea de sacrificio al imperio y también como una forma de motivar a las mujeres a tener más hijos, no tener miedo de procrear más soldados para el gobierno en una época donde embarazarse significaba que tenías bastantes probabilidades de morir en el trabajo de parto. En ese sentido, la mujer jugaba un papel militar importante, a pesar de que habitaban en un terreno mitológico llamado Cihuatlampa. Según el calendario, 5 días al año las cihuahueteos visitaban la tierra de los mortales. En esos días se les consideraba una suerte de demonios nocturnos que aterrorizaban a los viajeros apareciéndoseles en algún cruce, robaban niños y tentaban a los esposos a cometer adulterio, cual si fuesen súcubos. Otra deidad que antecedió a la Llorona era Tlazolteotl. Sahagún la describía así: decían que esta diosa o diosas tenían poder para provocar lujuria y para inspirar cosas carnales y para favorecer los torpes amores, y después de hechos los pecados, decían que tenía también poder de perdonarlos y limpiar de ellos, perdonándolos. También fue esposa de Tlaloc, relacionándola con el elemento del agua, patrona de esposas y amantes. Los toltecas la retrataban como alguien licenciosa, ebria y perversa. Mujeres diosas muertas en el parto, que fueron una forma de promocionar la natalidad. No era raro que muchas mujeres de clases bajas desearan que sus hijos se convirtieran en guerreros. La guerra, junto con el sacerdocio y el comercio, eran excelentes formas de ascenso social. Entonces, ahora que hemos revisado escuetamente los antecedentes de la leyenda de la Llorona, estamos en las condiciones para tratar de analizar cómo es que asumió sus características actuales. Ya dijimos que en cierta forma la Llorona es una yokami mexicana, una divinidad en decadencia debido al olvido del culto del que forma parte. Cihuacóatl es la figura perteneciente a la cosmovisión prehispánica que guarda una relación mayor con la Llorona. En primer lugar, debemos aclarar que prácticamente todo lo que sabemos del mundo prehispánico provienen de fuentes indirectas, es decir, fuentes de segunda mano. Y es que durante y tras la conquista, invaluables documentos y registros del Imperio Mexica fueron destruidos. Fueron los diversos frailes enviados para evangelizar a los indígenas, los cuales iniciaron un laborioso y detallado proceso de registro sobre todo lo relacionado a los pueblos prehispánicos. Uno de ellos fue el propio Sahagún, en cuya obra Historia General sobre las Cosas de la Nueva España se menciona por primera vez a Cihuacóatl, y narra una curiosa historia donde aparentemente 10 años antes de la llegada de los españoles y la caída de la gran Tenochtitlan, se podía escuchar en las calles de la ciudad los llantos de Cihuacóatl, lamentándose por sus hijos. La interpretación de los sabios fue que aquello era una oscura premonición sobre el futuro del imperio, ya que esta diosa era la primera madre. Todos los mexicas eran sus hijos. Era como si, al aparecerse en aquel justo momento, tratara de advertir con angustia a este pueblo condenado que el mundo que conocían estaba a punto de terminar. Esta pequeña anécdota podría ser un primer intento de evangelizar a Cihuacóatl, pues le otorga un carácter completamente católico, el profético. Y es que debemos recordar que todos estos frailes como Sahagún, si bien hicieron un invaluable trabajo histórico y tenían las mejores intenciones, también estaban limitados por la educación de su tiempo. Y con esto quiero decir que ellos eran personas sumamente religiosas,
Creían que la Biblia era literalmente la ley de Dios y la verdad última de la creación. Y con esta visión trataron de interpretar el mundo prehispánico. Y es que el eurocentrismo también se dejó notar cuando estos intelectuales trataron de comparar los dioses mexicas con las antiguas divinidades griegas. Al fin y al cabo, ambas solo eran formas diferentes de paganismo, es decir, ambas eran creación del diablo. Así, Tlaloc, por ejemplo, se convirtió en una especie de Poseidón. Esto lo menciono para ejemplificar cómo Sahagún y compañía simplemente no tenían las herramientas para comprender la complejidad de la religión prehispánica. Era algo demasiado ajeno, pero ciertamente la Iglesia Católica había aprendido cosas durante el paso de los siglos. Una de ellas era que para lograr instaurar su dogma en un nuevo territorio, la intolerancia y el conflicto directo no eran las mejores opciones. Por el contrario, se tomaba a las diferentes creencias locales y se les asimilaba en la cosmovisión católica. De esta forma, Coatlicue pasó a transformarse en la Virgen de Guadalupe, y de la misma forma, Cihuacóatl pasó a ser una suerte de Eva o incluso una Lilith, ya que representa la transgresión. Para el catolicismo, la mujer es un ser que por naturaleza transgrede. Tuvimos a la primera mujer, Lilith, expulsada del paraíso por querer estar encima de Adán durante el sexo. O la propia Eva, que le valió verga y desobedeció a Dios en persona. La mujer solo es válida cuando cumple su función divina: traer hijos, cuidar a su familia y procurar a su esposo. La Virgen María asume entonces el ideal materno supremo con el cual la religión, en una faceta netamente paternalista, penetró en el pensamiento de los indígenas. Y si no me creen, solo vean cómo las personas más religiosas y humildes se dirigen a sus divinidades como Mamá María y Papá Dios, como si Jesús quisiera ser su hermano. Una vez cumplido su papel profético como anunciadora oficial de la conquista, ¿cómo es posible acoplar a Cihuacóatl como parte de un rito católico? Una de las cosas más especiales de la cosmovisión prehispánica son sus dioses. A diferencia del dios católico, los dioses prehispánicos no son fuerzas morales, sino fuerzas naturales. En este sentido, estas divinidades no son ni bondadosas ni malvadas. Podían ser los dos dependiendo de la situación, ya que representaban precisamente fuerzas de la naturaleza. Como ejemplo, podemos regresar nuevamente al dios Tlaloc. Lo siento, pero es que es un dios que me encanta. El dios de la lluvia. Era benévolo cuando hacía que las cosechas crecieran, pero a cambio pedía sacrificios. Y cuando las lluvias desbordaban los ríos y provocaban destrozos y muertes, bueno, desde luego ahí está su carácter oscuro y violento. Más aún, ¿recuerdan cuando dijimos que todos conocemos diferentes versiones de la Llorona? Que cada pueblo pareciera tener a su propia Llorona, y aunque se presenta en diferentes formas, todos están de acuerdo en que se trata del mismo espíritu. Esa misma lógica aplicaba a los dioses. Estos podían tener diferentes nombres y representaciones dependiendo de la región, pero había un entendimiento de que se trataba del mismo dios. Cihuacóatl fue una síntesis de una gran variedad de seres divinos locales relacionados a lo femenino. Para los frailes españoles y su visión monoteísta, aquello era una locura. Los dioses, claro que tienen que ser buenos o malos, y los dioses mesoamericanos eran malos porque no eran cristianos. Eran una forma de paganismo inspirada por el diablo. ¿Y cómo es eso de que hay diferentes versiones de un mismo dios? Dios es uno y su culto es único. No hay visiones o interpretaciones alternativas, pero el mito de Cihuacóatl, con su historia sobre cómo abandonó a su hijo, guardaba suficientes rasgos en común con la cultura española como para ser modificada a fin de convertirse en una forma de control social. A saber que esta nueva Cihuacóatl, que vagaba por las calles lamentando su suerte, representa precisamente la transgresión femenina al haber rechazado categóricamente su papel a ojos de Dios. Esta materialización de la maternidad fallida que asusta a las jovencitas, rapta a los niños y seduce a los jóvenes, faceta que los frailes españoles seguramente le incorporaron inspiradas en las brujas y súcubos europeos, se convierte en una advertencia para las mujeres acerca de las consecuencias por infringir las normas sociales, buscando incorporarles los valores católicos. Pero así como las brujas han sido redimidas en las últimas décadas convirtiéndose en símbolos de empoderamiento y progresismo feminista, creo que lo mismo puede sucederle a la Llorona.
pues esta guarda en su esencia rasgos compartidos con su hermana Lilith, a saber que encarna la liberación femenina en cuanto a la capacidad de la mujer para decidir sobre su destino más allá de lo que se espera de ella, donde la maternidad se vuelve una opción y no una obligación. Y con eso terminamos el video por esta ocasión. Si te gustó, ya te la sabes, dale like, suscríbete, comparte el contenido para así ayudarnos a crecer. Sin más por el momento, nos estamos viendo muy pronto.